Kaminari, idiota. Rompiste el control remoto. ¿Qué? No fue mi intención. Gritó Kaminari, poniendo sus manos sobre su cabeza para defenderse de un ataque de Mina. Literalmente te vi desarmar todo, comentó Hiro, observando la terrible experiencia desde el sofá, completamente imperturbable por el hecho de que su compañero de clase fuera golpeado por los restos rotos del control remoto. Nuestra primera noche en los dormitorios y ya lograste arruinar eso. No estaba funcionando, así que pensé que las baterías estaban agotadas. Estaba tratando de acusarlos. Kaminari lo intentó, alejándose de su atacante. Mina le arrojó una de dichas baterías y rebotó en su frente. No puedes recargar este tipo de batería. ¿Cómo se suponía que iba a saber eso? Preguntó, frotándose la frente. Es solo sentido común, imbécil, respondió Hiro decepcionado. Hagakure saltó del sofá junto a ella. ¿Cómo se supone que vamos a ver algún programa ahora? Ella gimió. Las bromas continuaron con las chicas agrediendo verbalmente a Kaminari, quien trató desesperadamente de defenderse. Fracasó horriblemente. Incluso Irida, prometiendo solicitar un nuevo control remoto, no los detuvo. Luego, el televisor se encendió mágicamente y todos en la sala lo miraron con asombro. Shinso estaba de pie junto a él, con la mano en el dorso. Hay botones en la parte posterior de un televisor. Mina parpadeó y luego se rió tímidamente. Vaya, olvidé que existían. Kaminari suspiró aliviada, antes de volverse rápidamente para mirar a las chicas. Mira eso. Todos ustedes me atacaron sin razón. Considere revocados los servicios de carga de su teléfono. En nuestra defensa, tampoco mencionaste los botones en la parte posterior, respondió Hagakure. Y no fue sin razón, añadió Hiro. Considero que verte ser golpeado por un control remoto roto es muy entretenido. Yo secundo eso, dijo Hagakure. Kaminari retrocedió antes de que pudieran insultarlo más, dejándolos descubrir cómo cambiar el canal. En cambio, caminó hacia Shinso, quien había estado tratando de escapar a su habitación lo más rápido posible. Gracias amigo por salvarme así. Dijo felizmente. Eres un verdadero héroe, ¿sabes? Puedes pagarme dejándome en paz, respondió Shinso adormilado mientras pasaban por la cocina. Kaminari se golpeó el pecho con la mano en señal de ofensa. Bueno, eso es duro. Oye, Shinso. Se giró para mirar a Uraraka, que estaba mirando la pantalla del televisor con los ojos muy abiertos desde detrás del mostrador de la cocina. Tal vez quieras esperar un poco más para subir las escaleras, dijo en voz baja. Confundido, Shinso volteó a mirar el televisor y vio que las chicas lo habían dejado en un canal de noticias. El peculiar villano Deku se entrega a la policía. Sus ojos, que habían estado medio cerrados por la falta de sueño un momento antes, se abrieron de golpe. Midoriya finalmente se había ido. Shinso tardó unos segundos en comprenderlo por completo. El maldito nerd realmente lo logró. Shinso y Uraraka se giraron para mirar a Bakugo, cuyos labios estaban hacia arriba en una sonrisa, que era lo más parecido que tenía a una sonrisa. El rubio parecía genuinamente aliviado y feliz, si eso era posible. Shinso luego asintió y también sonrió. ¿Qué, pensaste que no lo haría? Preguntó. ¿Por sí mismo? Diablos no. Ese pequeño imbécil es demasiado terco e imprudente para darse cuenta de cuando ha terminado. Ida apenas se movió lo suficientemente rápido para atrapar a Uraraka mientras caía al suelo, con lágrimas en los ojos. ¡Uah! Oye, Uraraka, ¿estás bien? Kaminari exclamó sorprendido. Rápidamente se secó las lágrimas de la cara mientras sus compañeros de clase la rodeaban para asegurarse de que estaba bien. Sí, estoy bien. Son lágrimas de felicidad, no te preocupes. El alivio que inundaba a Uraraka se extendió a Shinso, y pronto él también estaba llorando. No es que nadie lo viera, había escapado a su habitación antes de que se hiciera realmente notorio. Midoriya finalmente estaba a salvo. Nunca tendría que cruzar otra línea. Nunca más tendría que romperse así. Ninguna cantidad de lágrimas podría compararse con cuando Inko volvió a ver a su hijo. Mi bebé Izuku. Mamá. Midoriya intentó levantarse para abrazar a su madre, pero las esposas lo sujetaron a la mesa. Estaba en una silla de ruedas, y Tsukauchi ni siquiera la había empujado a la mitad de la habitación antes de que una fuente de lágrimas brotara de sus ojos. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, Inko envolvió su brazo izquierdo alrededor de su hijo mientras Midoriya descansaba su cabeza en su hombro, humedeciéndolo con lágrimas en el proceso. Trató de ignorar cómo el lado derecho de su cuerpo había perdido gran parte de su músculo.
Tsukauchi se fue relativamente rápido después de eso en un intento de no empaparse. Izuku, ¿te estás bien? Ella lloró. Sí, mamá, estoy bien. Estoy a salvo, sollozó en su hombro. Ya puedes dejar de preocuparte tanto por mí. No voy a tener que hacer nada más por la liga otra vez. Se tomó un momento para estabilizar su respiración. Después de Q recibí tu nota, estaba M, preocupado. Yo N no sabía Q que iba a pasar N y no podía N soportar N verte lastimarte Y. Con cada palabra, la culpa de Midoriya se profundizaba. Había hecho que su mamá, no solo su mamá, todos los que se preocupaban por él se preocuparan mucho. Te podrías haberme despertado. Quise, lo sé, interrumpió Midoriya, y lo siento mucho. Quería volver contigo, de verdad, pero tampoco podía soportar verte lastimada. Inko vio el efecto que sus palabras tenían en él, cómo solo lo hacían sentir peor. Ella sonrió con simpatía. Está bien, cariño. Lo que me importa ahora es que estás a salvo. No tienes que sentirte mal. Midoriya asintió, porque si hablaba estaría mintiendo. Se iba a sentir mal por hacer que los demás se preocuparan, sin importar cuánto le dijeran que no lo hiciera. Tu tartamudeo parece estar mejor, se dio cuenta después de un momento. Ella asintió y él levantó la cabeza de su hombro para que pudiera mirarlo a los ojos. Puso su mano en su mejilla derecha, mientras sus ojos trazaban la cicatriz en su izquierda. La luz de esperanza en sus ojos era aún más tenue que la última vez que lo había visto. Había círculos oscuros debajo de sus ojos que no deberían haber estado en una persona tan joven. Parecía cansado, pero lo peor de todo era que tenía frío. La calidez que solía emitir, de su sonrisa y de sus acciones, casi se había ido. Él no era el chico soñador que una vez había conocido. «Oh, ¿qué te han hecho?», ella susurró. Sus ojos se abrieron ante esto, antes de que los cerrara con fuerza mientras más lágrimas fluían. Había caído de la gente más esperanzada y brillante a la más desolada y rota. «Lo siento», gritó. Ella lo atrajo hacia sí misma y le frotó la cabeza reconfortantemente. «N no es tu culpa». Pasó algún tiempo antes de que Tsukauchi considerara seguro entrar. El agua había comenzado a filtrarse por debajo de la puerta, pero ya casi se había secado, así que esperaba que eso significara que habían detenido las lágrimas. «Hola», llamó mientras entraba con cautela. «¿Puedo pasar?». «Ese sí de detective, está bien», respondió Inko después de un momento. Con eso, Tsukauchi entró y cerró la puerta detrás de él. Sus ojos se posaron en los rostros manchados de lágrimas de la familia de cabello verde. Midoriya comenzó a frotarse rápidamente los ojos. Ocultar sus emociones todavía estaba arraigado en él. Inko, por otro lado, le sonrió amablemente al detective mientras más lágrimas brotaban. «Espero no haber interrumpido», dijo cortésmente Tsukauchi, tratando de no distraerse con el movimiento de la mitad izquierda del rostro de Inko. «Oh no, estás perfectamente bien», lo tranquilizó Inko, y Midoriya asintió. «Eso es bueno», dijo Tsukauchi mientras se sentaba en la mesa frente a ellos. «Estoy aquí para explicar lo que sucederá con Izuku en el futuro». El rostro de Inko cayó ante esto, la preocupación nublaba sus rasgos, mientras que Midoriya no podía parecer más neutral. Tsukauchi se preparó para más lágrimas. «Irá al tártaro». Inko inmediatamente se echó a llorar mientras defendía ferozmente a su hijo. «Él es solo un b-boy. Mi BBN no merece ir a un lugar como ese». Tsukauchi estaba preparada para dejar de divagar sobre lo bueno que era o solía ser su hijo. Estaba listo para explicar por qué tenía que ir a la cárcel, pero, sorprendentemente, no tuvo que hacerlo. «Mamá, por favor, detente», dijo Midoriya mientras le ponía una mano en el hombro. Ella se detuvo y luego se giró para mirarlo, con un poco de sorpresa en su rostro. «El detective Tsukauchi probablemente ya sabe la mayoría de las cosas que le estás diciendo, y apuesto a que cambiaría mis circunstancias si pudiera». Sus ojos se posaron en Tsukauchi, quien captó la señal. «Por supuesto que lo haría, pero no depende de mí». «Exactamente, y el hecho es», continuó Midoriya, «he hecho cosas malas y merezco ir a la cárcel, incluso si es Tartarus. Yo, soy una persona peligrosa ahora, y enviarme a la cárcel es la mejor manera de eliminar esa amenaza». «Midoriya», interrumpió Tsukauchi, «no eres una amenaza. Además», continuó Midoriya con firmeza, ignorándolo, «ya no soy un niño». Los rostros de ambos adultos cayeron ante esas palabras. Legalmente, todavía era un adolescente, pero por experiencia, hacía tiempo que había perdido su inocencia. «Oh, Izuku», murmuró Inko con tristeza.
Estoy de acuerdo con ir al Tártaro, terminó Midoriya en voz baja, con los ojos en el suelo. Bueno, esa es la cosa. Es posible que no tengas que quedarte allí por mucho tiempo, dijo Tsukauchi, lo que hizo que Midoriya lo mirara. Debido a tu edad, entregarte por elección, no ser peculiar y responder a todas mis preguntas, es probable que te transfieran a una prisión o centro diferente para menores. Los ojos de Inko se iluminaron. El mejor caso sería el servicio comunitario. Midoriya se burló. Diviértete tratando de encontrar un servicio comunitario que acepte a un exmiembro de la Liga de Villanos. Tsukauchi suspiró. Mi punto es que tienes opciones. No estás condenado al Tártaro por el resto de tu vida. Los rasgos faciales de Midoriya se suavizaron e Inko asintió. Gracias, detective, dijo. Por supuesto, sonrió Tsukauchi. Ustedes dos pueden tener todo el tiempo que quieran. Pasará la noche aquí, pero lo trasladaremos mañana por la mañana. Los dos greenetes asintieron en comprensión y, por supuesto, Inko lloró de nuevo. Tsukauchi se fue para darles un poco de privacidad. Fuiste demasiado suave con él, dijo alguien mientras Tsukauchi cerraba la puerta detrás de él. El detective se giró para ver a Takeo, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Kiyomi, que estaba a su lado, le envió una mirada. Oh, cállate, le dijo. Ese chico no es tan malo y lo sabes, Takeo se burló. Un villano es un villano. Tsukauchi suspiró. Ya había tenido esta conversación con Takeo y tenerla de nuevo ahora no iba a cambiar nada. Vinimos a decirle que todos los que Deku nos contó han sido contactados, explicó Kiyomi. Todos han sido trasladados a un lugar seguro o ahora tienen una guardia compuesta por policías y héroes profesionales a su alrededor. Buen trabajo. ¿Qué pasa con el viejo cobertizo del que nos habló Midoriya? Los bastardos lograron escapar antes de que pudiéramos atraparlos, escutió Takeo. Tsukauchi contuvo un gemido. Bueno, al menos tenemos a Midoriya. Tengo que mirar el lado positivo. Kiyomi dijo alentadoramente. Takeo frunció el ceño, mientras que el detective le dedicó una sonrisa cansada. Los despidió después de eso, y esperaba que Midoriya pudiera ver el lado bueno de las cosas pronto. El viaje a Tartarus transcurrió sin incidentes. Después de ser procesado, y después de que Inko se fuera, lo habían dejado en una celda de detención para dormir. Por la mañana, esposaron a Midoriya en las muñecas y los tobillos y lo pusieron en la parte trasera de una camioneta blindada. Había visto una buena cantidad de policías, así como algunos héroes de alto rango como Kamui Wops y Edgesot, afuera para proteger la camioneta. Lo único que hizo que el viaje fuera un poco más interesante fue Tsukauchi sentado en el área protegida entre los asientos de los conductores y el lugar para los prisioneros. Y por supuesto, optó por hablar con Midoriya. A Midoriya le gustaba el detective, realmente le gustaba, solo que no había estado fuera de su vista por más de una hora desde que lo arrestaron. Se estaba volviendo un poco agotador. Recibirás un trato diferente al del resto de los prisioneros debido a tu edad, decía Tsukauchi. Por no decir que será un paseo por el parque. Tartarus es conocido por su... Midoriya ya conocía cada uno de los hechos que enumeró, y solo estaba prestando atención a medias. Los criminales más peligrosos fueron colocados en los niveles más profundos. Estaba a 5 kilómetros del continente. Había sensores que monitoreaban las ondas cerebrales de un prisionero, prediciendo cuándo usarán su peculiaridad y monitoreando su estado mental. Habían sido acusados de violaciones de derechos humanos. Midoriya no estaba molesto por ir al Tártaro. Sintió que se lo merecía y se lo merecía. Pero cuando lo pensó más de cerca, se dio cuenta de que en realidad no tenía ninguna emoción asociada con ir a prisión. Había escapado de la liga solo para ser enviado al Tártaro, pero en realidad no le importaba. Solo estaba haciendo lo que la gente le decía que hiciera. Estaba apático hacia toda la situación. Solo estarás en el primer nivel y no recibirás una camisa de fuerza como muchos de los otros prisioneros, continuó Tsukauchi, recuperando la atención de Midoriya. Y veré qué puedo hacer para que te transfieran más temprano que tarde. Hizo una pausa, y parecía que tenía algo en mente. ¿Qué es? Preguntó Midoriya. Dijiste que el béisbol era aburrido, respondió lentamente. Y quiero demostrar que estás equivocado llevándote a un juego, tal vez en algún momento cuando salgas. Los ojos de Midoriya se abrieron ligeramente por la sorpresa. Tengo que mostrarte que el béisbol no es aburrido una vez que te metes en él, y que no solo los viejos como yo pueden hacerlo, se rió Tsukauchi. Hace un tiempo, Midoriya se habría reído, o al menos habría sonreído por eso. Pero ahora su única respuesta fue, ya veremos.
Sus ojos estaban muertos y su sonrisa se había ido. La liga había exprimido cualquier felicidad que hubiera estado allí. La cara de Tsukauchi cayó cuando se dio cuenta de que el lugar al que se dirigían no haría nada para solucionar esos problemas. Midoriya notó la decepción de Tsukauchi y realmente no le importó. Había estado preocupándose demasiado durante tanto tiempo que no le quedaban freaks para dar. Shigaraki caminó de un lado a otro por el polvoriento almacén, ignorando las quejas de quienes lo rodeaban por lo sucio que estaba. Ese pequeño bribón me traicionó. Él hervía. Rompió las reglas. Engañado. Y ahora ya no podré verlo sangrar. Toga gimió. Cállate, espetó Shigaraki. Magne pasó los dedos por las grietas de su polo magnético. Sabes, probablemente no fue lo más inteligente enviar a tu subordinado más rebelde en una misión tan importante. Si las miradas pudieran matar, Magne estaría muerto hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con su madre, o esos molestos amigos suyos de Wa? Necesito cumplir con mi parte del trato si él se va, dijo Shigaraki con voz áspera, con los dedos temblando. Dabi negó con la cabeza. No puedes alcanzarlos. Todas esas personas tienen una guardia de policías y profesionales a su alrededor, o están en un lugar en el que tendríamos dificultades para infiltrarnos. TCH. ¿Qué hay de ese chico de pelo blanco que salvó en Osu? Incluso su familia se ha mudado. Shigaraki gritó con ira, y todos menos Dabi se estremecieron ante el puro odio en ese grito. Realmente no había nada que pudiera hacer. No podía matar a ninguno de los amigos de Midoriya, y no podía destruir a ninguna de las personas que lo rodeaban. Tendría que seguir luchando por sus sueños in One for All y sin la ayuda de Midoriya. Ese pequeño mocoso se arrepentirá de haber dejado mi liga, escupió Shigaraki. Es bueno que no tenga la fuerza de voluntad para suicidarse, porque ahora podré hacerlo sufrir como es debido. All for One había dejado a Shigaraki solo para enseñarle cómo ser más independiente. Adaptarse cuando las cosas no salen como uno quiere es parte de eso. Este era él madurando. La celda de Midoriya era absolutamente pequeña. Supuso que era su forma de compensar por no haberle puesto una camisa de fuerza. Solo vestía un uniforme de prisión blanco roto. Había cámaras en la esquina que lo vigilaban constantemente, incluso cuando usaba el baño. Su cama estaba bien. La comida estaba bien. Ninguna de las comodidades físicas era el problema. Eran las dificultades mentales las más degradantes. Midoriya no tenía nada que hacer más que sentarse y pensar en todo. Normalmente la música ayudaba con esto, pero ese mecanismo de afrontamiento le fue arrebatado. Podría haber pensado en su madre, o en sus amigos de la UA, o incluso en Olmig, pero no lo hizo. La mente, cuando se la deja sola, por lo general se fija en lo negativo más que en lo positivo. Rasca eso. La mente siempre se fija en lo negativo, sin falta. Y en este momento, el negativo de Midoriya eran todas las cosas horribles que había hecho y las cosas dolorosas que había soportado. Su mente viajó a la explosión del dedo de cementos, rompiendo la mandíbula de Olmigt en la USG, así como otras veces en las que tuvo que lastimar a la gente. Incluso se sintió mal por dañar a Bakugo. El peor de estos fue cuando le rompió la mano a Uraraka. Su estómago se revolvió al recordar sus rostros distorsionados por el dolor. Se tambaleó al recordar los sonidos de huesos crujiendo en su oído. También pensó involuntariamente en las veces que se había lastimado. Revivió su hombro desintegrándose en sus sueños, lo que hizo que se despertara con un sudor frío. Recordó la garganta de Sakura y cómo ella nunca podría volver a hablar. Cada uno de estos dolorosos recuerdos se repetía una y otra vez en su mente. Al principio eran solo pensamientos simples, pero luego llenaron sus sueños. No podía dormir tranquilo. Pronto pareció estar reviviendo cada evento en sus horas de vigilia. No tenía nada para distraerse. Todo lo que podía hacer era sentarse en su cama y dejar que los flashbacks continuaran sin descanso. Tartarus se estaba convirtiendo en una prisión tan mala como lo había sido la liga. Los guardias de la prisión notaron su estado mental usando los muchos sensores que monitoreaban constantemente a los villanos. Tuvieron la decencia de decírselo a Tsukauchi, quien todavía estaba manejando su caso. Si nadie dentro de la prisión haría algo por él, entonces tal vez alguien fuera lo haría. Tenemos que ir a verlo. Uraraka exclamó. Shinso enterró su rostro entre sus manos. No podemos, no a menos que quieras que te arresten. Fuimos a salvar a Bakugo y eso corría el riesgo de ser arrestado, respondió Uraraka, agitando los brazos. Shinso se dejó caer en su cama, mientras Uraraka continuaba paseando por su habitación. Rescatar a alguien de la liga es un poco diferente a irrumpir en el Tártaro, explicó Shinso.
Uraraka se quejó para sí misma. Oye, sé que quieres verlo ahora que está fuera de la liga, pero todavía está fuera de nuestro alcance. Todavía está siendo tratado como un villano. Pero él no es malo. Uraraka dijo mientras aterrizaba en la bolsa de frijoles de Shinso con un resoplido. Es posible que lo sepamos, pero todos los demás no. Nadie sabe cómo es realmente. Para el público en general, no es diferente al resto de la liga. Si Davio Shigaraki fueran arrestados, serían enviados al Tártaro, entonces, ¿por qué no debería hacerlo Midoriya? Deku el villano sin peculiaridades. Eso es todo lo que él es para ellos, se burló Shinso. El rostro de Uraraka cayó, y se acurrucó en la bolsa de frijoles. Por favor, no empieces a llorar, suplicó Shinso. Te vas a secar si sigues goteando de los ojos, y no creo que pueda manejar todos los problemas de Midoriya yo solo. Si sale, eso es. Y luego ella comenzó a llorar. Shinso suspiró. ¿Cómo no te has secado como una pasa todavía? Preguntó, empujando todas las lágrimas que había derramado fuera de su mente. Ella soltó una pequeña risa. Solo estoy preocupada por él, eso es todo. Lo sé, yo también, pero está fuera de nuestras manos en este momento. Si pudiera hacer algo, seguro que lo haría, pero no tengo ese tipo de poder. Solo tenemos que esperar que las personas que tienen ese poder hagan algo. Uraraka sollozó. Sí, tienes razón. Y una de las personas que tenía ese tipo de poder era Tsukauchi. Gracias por reunirte conmigo, Nezu, saludó Tsukauchi. Por supuesto, no fue un problema, respondió el director, haciendo un gesto para que el detective tomara asiento frente a él. Mientras se sentaba en una silla, preguntó, no sabrás por qué estoy aquí, ¿verdad? No, no exactamente. Sin embargo, estoy bastante seguro de que tiene algo que ver con Izuku Midoriya. La respiración de Tsukauchi quedó atrapada en su garganta cuando vio el brillo omnisciente en los ojos de Nezu. Bueno, no estarías equivocado, se aclaró la garganta antes de continuar. Estoy seguro de que ya conoces muy bien la historia de Midoriya como villano. Las cosas malas, pero también algunas de las buenas, como salvar a Ten Yaida del Hero Killer. Nezu asintió con una sonrisa. Ha hecho algunas cosas bastante malvadas, como mutilar a Cementos, uno de nuestros maestros aquí, eso hizo que Tsukauchi se encogiera un poco, pero soy muy consciente de sus actos heroicos. A veces no parece que le guste mucho el camino que ha elegido. Es un villano muy joven, que puede ser influenciado fácilmente de cualquier manera con la guía y la ayuda adecuadas. Sí, de eso es de lo que estoy aquí para hablarte, dijo Tsukauchi con entusiasmo. Nezu inclinó la cabeza. ¿Balanceándolo con la guía y la ayuda adecuadas? ¿Conoces las cualidades heroicas de Midoriya, a pesar de que es un villano? ¿Estás de acuerdo en que podría alejarse de la villanía y tal vez incluso cumplir su viejo sueño de ser un héroe, verdad? ¿Un villano convertido en héroe? Bueno, debo decir que nunca antes había oído que se intentara algo así. Pero para alguien como Midoriya, sí, creo que eso podría ser posible, respondió Nezu, con los ojos encendidos por la curiosidad. Bueno, entonces, creo que Oa sería el mejor lugar para que sucediera algo así, dijo Tsukauchi con firmeza. En Tartarus, su estado mental es degradante. Ser un villano ha destruido cualquier esperanza que tenga. Se humedeció los labios, estos podrían ser mis sentimientos personales aflorando, pero no puedo dejarlo sufrir en prisión sin nadie que lo ayude. Ya intentó suicidarse una vez, y Tartarus es el caldo de cultivo perfecto para que algo así vuelva a suceder. Nezu sonrió. Está perfectamente bien que tus sentimientos personales dirijan tus elecciones. Nuestras emociones son cómo empatizamos con los demás, después de todo. Tsukauchi sonrió agradecido y Nezu le indicó que continuara. Esto puede ser mucho pedir, pero Midoriya ha mostrado vínculos especiales con un par de sus estudiantes. Hitoshi Shinso y Ochako Uraraka, ¿correcto? Sí, de todos modos, creo que son esos lazos que Midoriya necesita para recuperarse de su tiempo como villano. Necesita saber que en realidad hay personas que se preocupan por él. Además, ¿qué mejor lugar para restaurar su fe en los héroes que una misma escuela de héroes? Nezu parpadeó y se detuvo a pensar por un momento. ¿Entonces estás proponiendo que Midoriya venga y viva con la clase 1A? ¿Algo como eso? Nezu pensó por un momento más, antes de estallar en una brillante sonrisa. Creo que es una idea maravillosa. Algo como esto nunca se ha intentado antes, entonces, ¿por qué Oa no puede ser el primero? Tsukauchi suspiró aliviado. Me alegro de que pienses eso. Sin embargo, hay un pequeño problema.
Es posible que muchos de nuestros estudiantes y personal no se sientan seguros con un antiguo villano deambulando por los pasillos. Tendría que celebrar una reunión de personal y pedir las opiniones de todos. El ceño de Tsukauchi se frunció al pensar en Cementos y sus colegas. Es posible que no estén muy emocionados de ver a Deku en su vida diaria. Pero hay otro trabajo en juego aquí, continuó Nezu. All Might ya me ha informado de su decisión con One for All. Me parece muy interesante que sintiera esa conexión especial con un villano de todas las personas, pero confío en su juicio. Sería muy beneficioso tener al próximo portador de One for All en UA, no solo para supervisión sino también para mantenerlo cerca de All Might. Estoy de acuerdo en que es otra razón importante para trasladarlo aquí, pero no es mi motivo principal para preguntar esto, respondió Tsukauchi. No sé qué está en tus capacidades, pero si se puede hacer algo para sacar a Midoriya del Tártaro y con las personas que lo cuidan, hazlo. Nezu sonrió comprensivamente. Veré qué puedo hacer, y eso es una promesa. Estallido. Midoriya despertó de su sueño sobresaltado, respirando rápidamente. Se sentó erguido e inspeccionó su celda oscura, buscando algo que le recordara que no estaba de vuelta en ese callejón maldito, apuntando con una pistola a la cabeza de una mujer. Excepto que en su sueño el gatillo se había movido por sí solo. Se pasó las manos temblorosas por la cara y salieron cubiertas de sudor. Todo su cuerpo estaba tenso, como si acabara de pasar por una intensa batalla. Trató de calmar su respiración y se secó la cara con las mangas de su uniforme de prisión. Al menos su brazo izquierdo ya no le dolía. Lo habían curado antes de enviarlo al Tártaro, pero la parte posterior de su hombro todavía punzaba cada vez que lo movía, y a veces las puntas de sus dedos hormigueaban. Una vez que se hubo calmado lo suficiente, trató de encontrar el tiempo. Era de noche, ya que las luces estaban apagadas, aunque eso no dictaba su horario de sueño. Estaba terriblemente cansado todo el tiempo, pero tenía miedo de dormir debido a los sueños que lo perseguían. Solo podía quedarse dormido durante un par de horas, y normalmente se despertaba con un sudor frío. Su celda no tenía reloj, ni ningún indicador de la hora. Eso había sido un poco enloquecedor al principio, pero había aprendido a que no le importara. Por lo que podía decir, hacía al menos una semana que había estado en Tartarus. Sabía que lo tenía mejor que los otros prisioneros, no tener una camisa de fuerza o armas apuntándolo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero esto todavía se sentía como un infierno. Y sintió que se lo merecía. De vez en cuando, sus pensamientos normalmente atormentados se desviaban hacia Uraraka o su madre, o Shinso. A veces a All Might. Se miró la palma de la mano sudorosa en la oscuridad y pensó en el gran poder que se le había transmitido. Uno para todos. Poco a poco se había dado cuenta de la gran cantidad de poder que ahora poseía. Podía derribar edificios con un movimiento de su brazo, matar con el movimiento de un dedo. Todo lo que había visto hacer a All Might en la televisión, ahora podía hacerlo él mismo. Bueno, en realidad no lo sabía con certeza. En realidad, no había intentado usarlo y, sinceramente, no quería hacerlo. Era un villano, no un héroe. No debería estar usando un poder que no estaba destinado a una persona como él. Nunca había dejado de preguntarse por qué All Might le había dado su peculiaridad. Sintió fatiga pesando en su mente, haciendo que sus pensamientos se arrastraran. No quería volver a dormir por miedo a revivir sus recuerdos, pero no podía evitarlo. Su cuerpo necesitaba desesperadamente descansar. Se dejó caer en su cama y se sumió en un sueño intranquilo. Su próximo sueño fue incluso peor que el anterior, si eso era posible. En lugar de que Sakura estuviera atada a la silla, con la mano de Shigaraki en su garganta, era Uraraka quien temía por su vida. En el fondo de su mente, sabía que Shigaraki no se detendría en su garganta esta vez, pero la desintegración se extendería hasta que ella desapareciera. Sabiendo esto probablemente debería haberle dicho que era una pesadilla, pero no fue así. En su mente, esto era real. Se apresuró hacia adelante cuando la mano de Shigaraki se cerró sobre su garganta, y aunque no era la realidad, pudo ver todo el terror y el temor en el rostro de Uraraka. Se sentía como si estuviera yendo en cámara lenta, como si estuviera corriendo a través de la melaza. No la alcanzaría a tiempo. En su mente, ella iba a morir. Y tenía que hacer todo lo posible para evitarlo. Mientras observaba cómo se le partía la garganta, su constante deseo de proteger a la gente se elevó en él. Tenía la vaga sensación de accionar un interruptor en su mente. Sintió que algo chisporroteaba en su interior, y con una extraña ráfaga de fuerza empujó hacia adelante para tratar de llegar a su tiempo.
Luego se despertó con los sonidos de las alarmas. El alivio lo inundó cuando se dio cuenta de que todo era solo una pesadilla, aunque su corazón todavía latía con fuerza en su pecho. Y, sin saberlo, todavía sentía la misma extraña fuerza que había sentido en su sueño. El interruptor no se había apagado. Se sentó en la cama, que era un movimiento mucho más fácil y rápido de lo normal, y trató de determinar por qué sonaban las alarmas a todo volumen. Su pregunta fue respondida muy rápidamente. Sus manos, aunque temblaban, estaban chispeando. Un relámpago verde crepitaba a su alrededor. Se dio cuenta de que estas chispas verdes cubrían su cuerpo, haciéndolo sentir más fuerte que nunca. Parpadeó con incredulidad, antes de darse cuenta de que se trataba de One for All. El puro poder que sentía, corriendo por sus venas y fortaleciendo su cuerpo, era estimulante. Era exactamente lo contrario de lo débil que se había sentido al crecer. Ninguna cantidad de entrenamiento podría llevarlo al nivel en el que se encontraba ahora. Esto era lo que era tener una peculiaridad. Para ser normal de la sociedad. Se sintió increíble. Y estaba aterrorizado por eso. Rápidamente trató de dejar de usarlo, y la luz verde crepitante se desvaneció. Escuchó pesados pasos fuera de su habitación, acercándose. Se juró a sí mismo no volver a usar la peculiaridad de Olmig, porque no debería ser usada por una persona horrible como él. Su culpa y vergüenza no le permitían ver que en realidad era la persona perfecta para ejercer el poder. ¿Ves eso?, gritó uno de los guardias de la prisión por encima de las alarmas, señalando una de las muchas pantallas frente a ella. ¿Qué? ¿Qué pasó?, cuestionó otro guardia, quien saltó de la silla en la que estaba, sobresaltado por el repentino estallido de alarmas. Los sensores en la celda de Deku dicen que está usando su peculiaridad. Eso es imposible. No tiene peculiaridades. Entonces explica eso. Los guardias miraron al adolescente a través de la pantalla, sentado en su cama, chispas verdes saltando de su cuerpo. Sus ojos estaban más abiertos por el miedo que los de los guardias. Llama a seguridad. Tenemos que neutralizarlo de inmediato, ordenó un tercer guardia, incluso cuando el rayo desapareció de alrededor de Midoriya. Y ponte en contacto con el detective Tsukauchi y pregúntale cómo diablos brilla un enano sin peculiaridades como Deku. Un par de días después, déjame aclarar esto, comenzó Present Mic, ¿quieres que aceptemos a Deku en UA, que lo dejemos vivir con la clase 1A, que ya ha sido lo suficientemente maltratado por la liga, que le demos tareas y cosas para el servicio comunitario, tratarlo como si no fuera un villano que ha hecho cosas horribles, como atacar nuestra escuela y lastimar a nuestros maestros, y convencerlo de que sea un héroe? Tsukauchi tragó saliva. Sí. ¿En qué estás pensando?, estalló Vlad, haciendo que el detective se estremeciera. Por favor, conténgase, murmuró Aizawa molesto. Tendría que estar de acuerdo con Vlad, intervino Snipe, para disgusto de Tsukauchi. Ese chico no ha hecho nada bueno por nuestra escuela. En el pasado, su objetivo era lastimar a nuestros estudiantes y maestros. Nos estaríamos disparando en el pie si confiáramos en él. Eso sucedió en el campamento de verano, agregó Aizawa. En contra de mi buen juicio, decidí confiar en él, lo que resultó en el secuestro de Bakugo. Tsukauchi abrió la boca para hablar, antes de ser interrumpido por All Might. Todos ustedes no entienden, dijo con tristeza. Todas esas cosas que hizo, no disfrutó haciéndolas. Los hizo porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. ¿Y dónde está tu prueba de eso?, Snipe cuestionó, y All Might vaciló, no queriendo que sus sentimientos personales fueran la única evidencia. Hay pruebas, dijo firmemente Tsukauchi. Todos ustedes no están al tanto de los actos heroicos que Midoriya ha completado, pero ya es hora de que se los muestre. Continuó enumerando todas las cosas buenas que Midoriya había hecho, las grandes y las pequeñas. Había salvado a alguien de ser asaltado, incluso llamando a una ambulancia por él. Ofreció información valiosa a la liga a cambio de hablar con su madre. Salvó a Ida del Hero Killer, lo que sorprendió a casi todos en la sala. Salvó a Kota de Muscular, que era uno de sus compañeros. Encontró una manera de sofocar el alboroto de Dark Shadow, a pesar de que no tenía motivos para ayudar. Él había salvado la vida de Sakura. Si recuerdan de los exámenes de ingreso, todos lo vieron con sus propios ojos. Salvó a Ochako Uraraka del cero, sin necesidad de hacerlo. Obtuvo suficientes puntos para ser aceptado en UA. Los maestros asintieron con la cabeza en recuerdo. Era extraño pensar que él podría haber sido uno de sus estudiantes. Y aquí está probablemente la prueba más sólida, dijo Tsukauchi mientras pasaba papeles por la habitación, como si todo lo que acababa de decir no fuera suficiente.
Esta es una nota que le dejó a su madre. En las partes que he resaltado, se puede ver claramente que realmente quería dejar la liga. Lo único que lo detuvo fue la amenaza a la vida de sus amigos y familiares. Cada persona en la sala leyó, y Tsukauchi pudo sentir que la resistencia a su propuesta se desvanecía ante las palabras escritas de Midoriya. Nezu finalmente decidió dar su opinión. Esta evidencia muestra claramente un gran cuidado por la vida humana, y les recuerdo que Midoriya es muy joven, tiene la misma edad que nuestros primeros años. Creo que es completamente posible alejarlo de la villanía, con la orientación adecuada, especialmente si ya ha mostrado el deseo de ser un héroe. Hubo un momento de silencio, antes de que cierta persona de 9 dedos hablara. Todavía no puedes olvidar los crímenes que cometió, respondió Cementos. Los ojos de todos se movieron rápidamente hacia el borde irregular de su mano derecha, donde solía estar su dedo meñique. Casi parecía cemento roto y contrastaba marcadamente con el resto de su cuerpo liso y plano. Todavía ha causado daño a muchas personas buenas, ya sea directa o indirectamente, continuó. La USG, por ejemplo, así como la información que le ha estado dando continuamente a la liga. No puedes simplemente borrar todo eso diciendo que él también ha hecho un poco de bien. Mi mano está permanentemente dañada por su culpa. Tsukauchi resistió el impulso de decir, bueno, te lo advirtió después de todo. Pero, ¿realmente parecía que disfrutaba haciendo eso? Tsukauchi preguntó en su lugar. ¿Cuánto trató de evitar que te lastimaras? Cementos abrió la boca para responder, antes de cerrarla, frunciendo el ceño pensativo. Cuando no volvió a abrirlo, Aizawa habló. Estaba totalmente en contra de su propuesta, pero un par de mis alumnos han mostrado la intensa creencia de que Midoriya es, de hecho, reformable. Combine eso con la evidencia sustancial que ha mostrado aquí, estoy dispuesto a darle una oportunidad. Tsukauchi trató de ocultar lo feliz que estaba con esas palabras, pero una amplia sonrisa aún atravesaba su expresión. Sin embargo, es muy fuerte, incluso sin una peculiaridad, razonó Aizawa. Si va a ser transferido aquí, tendríamos que vigilarlo muy de cerca. Tsukauchi frunció los labios. Ah, sí, sobre eso. Eso le valió algunos ceño fruncido confundido. Ya ves, en realidad ya no es peculiar. Hubo un silencio conmocionado, antes de que las personas más ruidosas estallaran en preguntas y especulaciones confusas, preguntándose cómo algo así podría ser posible. All Might parecía muy incómodo. No me digas, ha obtenido una peculiaridad de All for One, escutió Vlad. No hay forma de que podamos confiar en él si ese es el caso. Presente Mick estuvo de acuerdo. Oye, no saques conclusiones precipitadas. All Might dijo en voz alta para llamar la atención de todos. Él podría ser un desarrollo tardío. Con el estrés y la tensión mental de todo lo que le ha estado pasando, no sería demasiado sorprendente. Todos le lanzaron una mirada dubitativa, excepto Nezu y Tsukauchi, quienes se encogieron internamente por lo malo que era All Might mintiendo. Pero aún así, la voz de All Might bajó mientras se ponía serio, incluso si fuera All for One, sé que aún podemos confiar en él. Es un buen chico que se vio obligado a tomar el camino equivocado. Se convirtió en villano porque fallamos como héroes. Se supone que debemos proteger a las personas y, sin embargo, yo, el héroe número 1, ni siquiera pude salvar a ese chico. Bajó la cabeza mientras pensaba en la azotea, donde todo esto había comenzado. Quería tanto ser un héroe, continuó en voz baja, y yo fui quien apagó esa esperanza. Ahora es nuestro trabajo traer de vuelta esa esperanza. Levantó los ojos hacia las personas que lo rodeaban. Es un joven brillante e inteligente con un corazón que anhela salvar a la gente. Sé que no nos arrepentiremos de traerlo aquí. Hubo un tiempo en el que nadie hablaba, y solo reflexionaban sobre las palabras de All Might en sus cabezas. Un villano con corazón de héroe, ¿eh? Una buena persona obligada a hacer cosas malas. Tal vez valía la pena intentarlo. Otra razón para traerlo ahora, comenzó Tsukauchi después de un momento, su estado mental está empeorando rápidamente en el tártaro. Ha intentado suicidarse antes, y con los síntomas que muestra ahora, puede que no pase mucho tiempo antes de que lo intente de nuevo. Eso fue el colmo. El vuelco final de la balanza. No había forma de que pudieran rechazar su propuesta si podía salvar la vida de alguien. Supongo que vale la pena intentarlo, sugirió Midnight. Present Mick dejó escapar un largo y exagerado suspiro mientras se recostaba en su silla. Está bien, pero no esperes que confíe en él de inmediato. No serás el único, socio, respondió Snipe. Necesitamos tener estrictas precauciones de seguridad. Ordenó Vlad.
En el momento en que hace algo sospechoso, está fuera. No dejaré que ninguno de mis alumnos salga lastimado por su culpa. Estoy de acuerdo, Cementos asintió en dirección a Vlad. Midoriya vivirá con la clase de Aizawa, así que él y yo resolveremos todo, aseguró Nezu. Te lo prometo, si hace algo para justificar nuestra hostilidad, actuaremos de inmediato. Entonces supongo que tengo que quedarme atrás, después de esta reunión, supuso Aizawa, frotándose las sienes. ¿Sí? Nezu respondió felizmente, probablemente pensando en la bufanda de Aizawa. Olmig sonrió aliviado mientras continuaban hablando sobre las posibilidades. La propuesta de Tsukauchi había sido aceptada. Ahora solo tenían que esperar que no fuera demasiado tarde para Midoriya. No. ¡No! Midoriya saltó de la cama, que se había convertido en su método normal para despertarse. Se agarró al borde de la cama hasta que le dolieron las manos, deseando no vomitar. No habían enviado a nadie a limpiar su celda, no desde que accidentalmente activó One for All en su sueño. Debido a que su celda no tenía armas automáticas, le habían dado un collar de metal grueso para evitar que usara su peculiaridad. Tenía sus propios sensores y lo ahogaría en el momento en que comenzara a usar su peculiaridad hasta que quedara inconsciente. Para la cuarta vez que intentara usar su peculiaridad, moriría asfixiado. Bueno, si eso no lo hacía sentir como un monstruo salvaje que estaban tratando de controlar. Se concentró en la mancha en el suelo entre sus pies, que había sido el resultado de su última pesadilla. Todavía era mejor que ver a una Sakura muerta en sus brazos, con un agujero podrido en la garganta. Especialmente cuando el cadáver cambió de Sakura Uraraka a su madre a Shinzo Aolmig, como el parpadeo de las luces estroboscópicas. Una vez que dejó de jadear, se acurrucó en su cama y se agarró la cabeza con un leve dolor de cabeza, muy probablemente debido al hecho de que la prisión no les dio suficiente agua para mantenerse hidratados. Su collar presionaba su cuello mientras se acostaba en su cama. Sus pensamientos vagaron a los lugares negativos en los que normalmente lo hacían. Intentar suicidarse era más fácil que nunca. Todo lo que tenía que hacer era activar One for All lo suficiente y luego boom, nunca volvería a ser un problema para nadie. No tener que sentirme así era solo una ventaja adicional. Se sentó y se miró la mano. Podría usar One for All ahora mismo y acabar con todo. Su terquedad se defendió débilmente. Hay personas que se preocupan por ti y se molestarían si murieras. Volvió a pensar en su sueño y en esa extraña oleada de fuerza que había sentido. Intentó recordar cómo lo había hecho. Pero todavía hay más personas que estarían felices si yo muriera, y también por una buena razón. Deku. Ponte de cara a la pared y pon tus manos donde pueda verlas. Prueba cualquier cosa y mueres. Midoriya parpadeó y miró hacia la puerta, su tren de pensamientos fue interrumpido con éxito. Vamos. Mover. Ahora. La voz siguió gritando. No le hubiera importado morir, pero decidió ver de qué se trataba todo esto y cumplió. Le esposaron las muñecas y los tobillos, pero aún podía caminar. Con los ojos vendados, lo llevaron a una habitación con un olor mucho más limpio y lo empujaron a una silla, a la que lo encadenaron. Con eso, le quitaron la venda de los ojos. Dos rostros que no esperaba ver saludaron sus ojos desde el otro lado de un grueso panel de vidrio. Olmig y Eraserhead, sentados en sillas mucho más cómodas, lo miraban como si fuera una especie de animal exótico. Los ojos de Eraser se entrecerraron ligeramente preocupados por su condición, mientras que la preocupación de Olmig era mucho más evidente. Midoriya supuso que realmente se veía tan mal, ¿eh? Joven Midoriya, comenzó Olmig en voz baja, tratando de apartar la vista del collar alrededor de su cuello. ¿Cómo has estado? Fue un débil intento de tener una conversación normal. El impacto inicial al ver a los dos héroes se había desvanecido, por lo que la oscuridad ahora familiar se cernía sobre su mente nuevamente. Bien, respondió honestamente, si usas las siglas. Eraser arqueó una ceja. ¿Sabes qué? Voy a saltarme esas bromas baratas e ir al grano. ¿Cómo te gustaría salir de aquí? Tanto Olmig como Midoriya parpadearon sorprendidos, aunque por diferentes motivos. Fuera. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde iría? Preguntó Midoriya. No hay lugar que quiera a un exmiembro de la liga como yo. Eso no es cierto, respondió Olmig de inmediato. Midoriya le lanzó una mirada dubitativa. Hay un lugar que te aceptaría, intervino Eraser. Ya está todo configurado. Solo tenemos que conseguir tu permiso para llevarte allí. Así que vuelvo a preguntar, ¿cómo te gustaría salir de aquí? A pesar de la impaciencia en la voz de Eraser, Midoriya se tomó su tiempo para responder.
No sé si merezco irme, después de las cosas que he hecho, respondió después de un momento. Por supuesto que mereces irte. Olmig dijo en un volumen que confirmó que era parcial hacia Midoriya. ¿Por qué piensa de otra manera? Porque soy un villano, respondió con firmeza. No soy una buena persona, y no sé por qué crees que lo soy. Olmig no tenía una respuesta a eso, pero por eso enviaron a Eraser con él. La cantidad de veces que arriesgó su seguridad para salvar a otros muestra lo contrario, dijo Eraser con naturalidad. Sí, has hecho algunas cosas malas, pero no disfrutabas haciéndolas y la liga te estaba obligando. Por otro lado, siempre ayudabas a la gente si tenías la oportunidad, aunque pusiera en peligro tu relación con la liga. Sí, pero, Eraser miró a Midoriya a los ojos, lo que provocó que cualquier refutación que tuviera se le muriera en la garganta. Tienes cualidades heroicas, ya sea que admitas que existen o no. Y por eso te ofrecemos esta salida de la cárcel. Entonces, ¿lo aceptas o no? El hecho de que tenga cualidades heroicas no significa que merezca una salida, Midoriya esquivó la pregunta nuevamente. Pero tener cualidades de villano no significa que no seas digno, respondió Olmig. Pero no es seguro para la gente estar cerca de mí. La gente que te rodea dice lo contrario, respondió de nuevo. Pero eso no significa ser solo. Tranquilo. Exigió Eraser, frotándose la frente agitadamente. La boca de Midoriya se cerró de golpe inmediatamente. Es como si estuvieras tratando de convencerte de tu propia culpa. Midoriya rompió el contacto visual y frunció el ceño al suelo. Pero soy culpable. Todos los que te han conocido han dicho que eres más un héroe que un villano. ¿Sus pensamientos y opiniones no cuentan para nada? El adolescente se movió nerviosamente. Sí, entonces escúchame. Has exhibido el potencial para pasar de ser un villano a ser un héroe. Dejar el tártaro solo puede hacer más bien que mal, así que no tiene sentido negarse, se aseguró de llamar la atención de Midoriya antes de continuar. Entonces, ¿aceptas nuestra oferta o no? El adolescente apretó los dientes. No sé. Eraser gimió. Los adolescentes de estos días y su indecisión. Los pros y los contras se han expuesto claramente para usted y todavía no puede tomar una decisión. Joven Midoriya, comenzó Olmig, captando la atención del adolescente. Si no lo haces por ti mismo, entonces hazlo por todas las personas que quieren verte recuperarte de ser un villano. Puede que no creas que mereces tener amigos, pero tus amigos merecen verte a salvo. Sus ojos se abrieron un poco porque había olvidado que esas personas existían, antes de volver a mirar al suelo. Se sentó allí pensando por un momento, todavía inquieto. Luego volvió a mirar a los héroes y algo había cambiado en sus ojos. Está bien. Iré contigo. ¿Por qué acepté ir contigo? Midoriya preguntó desde el asiento trasero de un auto, frotándose las manos por la cara. Eraser suspiró con exasperación desde el asiento del conductor, mientras que Olmig miró por encima del hombro y le sonrió al adolescente. Porque las personas que te cuidan quieren verte a salvo, respondió. Midoriya rompió el contacto visual y miró los edificios que pasaban fuera de su ventana. Lo estaban conduciendo a un lugar que creían que lo ayudaría, pero aún no le habían dicho dónde estaba. Tenían que ser dramáticos, ¿no? Se había quitado el uniforme de prisión y ahora vestía una sudadera con capucha gris claro y pantalones de chándal. Mucho más cómodo. Necesito establecer algunas reglas antes de llegar allí, dijo Eraser. ¿No deberías haber hecho eso antes de decidir sacarme del tártaro? Midoriya cuestionó. No importa. Solo escucha. Midoriya asintió, lo que Eraser vio en el espejo retrovisor. En primer lugar, no matar a nadie. ¿El adolescente le dio un en serio? Mírate en el espejo. Debe responder con bien o no, agregó Eraser. Midoriya suspiró. Está bien, pero ni siquiera maté a nadie mientras era un villano, así que no sé por qué tienes que aclarar eso. En segundo lugar, no lastimar a nadie, continuó Eraser inmediatamente. Esto incluye actos menores de agresión, incluso si son provocados. Podrías estar siendo golpeado hasta convertirte en pulpa, pero si devuelves el golpe, estás fuera. Había un leve matiz de molestia en su tono, como si en secreto no estuviera de acuerdo con la regla. No obstante, Midoriya respondió con un bien. Tenga en cuenta que estas reglas se volverán negociables a medida que gane su confianza, intervino Olmig, y Eraser asintió con la cabeza. Tercero, no uses tu peculiaridad. Ninguno de los dos se perdió el ligero estremecimiento de Olmig. Midoriya todavía tenía puesto el collar de detección de peculiaridades, en parte porque era una de las condiciones que Tartarus estableció para liberarlo.
La gente parecía sentirse más segura a su alrededor cuando lo tenía puesto, así que esa era otra razón. Se suponía que los guardias guardarían silencio sobre su manifestación peculiar, pero hubo una pequeña fuga de información que explotó en una fuga de información muy grande cuando la prensa entrometida presionó para obtener respuestas. El rumor más popular fue que All for One se lo dio. La versión oficial era que la tensión de los acontecimientos recientes había provocado una manifestación tardía. Ninguno de los dos era cierto, pero de cualquier manera, Deku, el villano sin peculiaridades, ya no era tan peculiar. Está bien, respondió Midoriya, perfectamente de acuerdo con esa regla. Todavía no quería usar su peculiaridad. Cuarto y último, estarás haciendo servicio comunitario aquí, así que haz lo que te pidan y las cosas saldrán mejor para ti. ¿Qué pasa si alguien me pide que mate a alguien? El ojo de Eraser tembló. Solo acepta la tarea si es algo útil, aclaró. ¿Qué pasa si alguien a quien me dicen que mate es un asesino, así que estaría ayudando a la gente a no ser asesinada? Solo si es útil y legal, aclaró más, con aparente irritación. Su molestia se profundizó cuando vio el ceño fruncido de Midoriya mientras trataba de pensar en otra forma de evitar los criterios. Ah, estamos aquí. All rió nerviosamente. En realidad no estaban allí todavía, pero estaban lo suficientemente cerca como para decir eso. Midoriya volvió a mirar por la ventana y descubrió que reconocía vagamente su entorno. Frunció el ceño mientras pensaba mientras trataba de recordar dónde estaban. Su pregunta fue respondida rápidamente cuando llegaron a una vista que una vez había llenado sus sueños. El aire abandonó sus pulmones y se quedó mirando las puertas de un azul profundo. Este lugar no era lo que había estado esperando. «Uah», respiró. De ninguna manera. Los adultos se bajaron del auto y él no tuvo más remedio que seguirlos. Mientras cerraba la puerta del auto detrás de él, continuó mirando hacia las puertas azules, en estado de shock porque este era el lugar al que habían decidido llevarlo. Así es, niño problema, comenzó Eraser. Midoriya miró fijamente la escuela a la que alguna vez quiso asistir. La última vez que estuvo aquí fue para tomar notas para el festival de deportes, cuando todavía era un villano. La primera vez, tomó el examen de ingreso y rechazó su carta de aceptación. Felicidades. Has sido aceptado en UA. Fin del capítulo.